antes que nada, muchas gracias por el tiempo para platicar de un tema que yo creo que ahorita está en el discurso de muchos de los sectores de la sociedad y en muchas de las naciones del mundo, que tiene que ver con la innovación. Lo mencionó ahorita en una plática que nos dio. Pero antes de pasar a la innovación, quisiera ver el esquema o el modelo que mencionó, que es un modelo que ya está probado que funciona, pero que requiere realmente saber cómo debe implementarse, que es el de la triple hélice. Es un modelo que rescata las fortalezas de los diferentes actores, del gobierno en su capacidad de establecer marcos y estructuras, en el caso del empresariado, de los capitales, la cuestión que tiene que ver con el mercado, y el caso de las universidades. Usted lo mencionó, sé que tiene mucha experiencia en la cuestión de la triple hélice, y pues me gustaría conocer su opinión sobre ese modelo, no sé, los ajustes que se le puedan hacer, los beneficios que tiene, los detalles que hay que cuidar. Bueno, ¿una pregunta general o sí, una pregunta específica a México o a algún país? Como quiera, como quiera. Podemos empezar general y luego nos vamos bajando a los diferentes regímenes. Pues, bueno, en general es un concepto, si hablamos de lo académico, pues hay que distinguir el discurso académico y la realidad de los parques de innovación, por ejemplo, que implementan este tipo de proyectos, ¿no? Pues en el discurso académico ya hay una asociación que se llama la Triple Helix Association, Henry Etzkowitz y Leidesdorf, ¿no? Son los dos íconos, digamos, que están trabajando, ¿no?, a nivel internacional con esto, y esta asociación existe prácticamente en todo el mundo, y pues creo que cada año hay un evento sobre este tipo de proyectos. Y bueno, ahí digamos ya hay un gran camino corrido a nivel académico para estudiar este tipo de proyectos, ¿no?, de la triple hélice: academia, universidad, gobierno, capital privado, ¿no?, industria, ¿no? Entonces, en general, pues digamos, la academia estudia lo que en la realidad ya está pasando hace mucho tiempo, digamos, y obviamente contiene, y eso es la clave desde mi experiencia, desde mi punto de vista, el actor relevante en muchos casos es la misma universidad. Obviamente, como usted ya mencionó, el gobierno tiene que crear condiciones, la universidad tiene que aportar sobre todo el capital intelectual, para decirlo así, y pues el capital privado involucrarse de manera adecuada para que se pueda generar productos también vendibles en el mercado. Esos son, en pocas palabras, los proyectos de innovación de este tipo, ¿no? Sí, el modelo de la triple hélice, si vemos algo de historia, surge de manera natural en muchos países que le apostaron a la innovación y que empezaron a desarrollar estos centros de innovación y desarrollo. Surge de manera natural. Una vez que el modelo está, por así decirlo, validado, busca ser replicado. Es decir, acá fue una consecuencia natural y acá busca ser una causa de. Y en ocasiones no ha funcionado. En ocasiones no ha funcionado porque pues se ve como el fin, no más bien el medio, y las universidades entran sin tener realmente una propuesta de valor, o el gobierno sin realmente tener un esquema de desarrollo, o el empresariado sin en ocasiones quererle apostar y arriesgarse en un modelo de innovación. Entonces, yo quiero suponer, me gustaría que ahorita nos comentara si concuerda con la idea, que hay unos requisitos que deben de cumplir los actores que participan en ese modelo para que sea exitoso. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que esto parte sobre todo de la cultura general de innovación en cada país, en cada región, basado en la cultura también. Esto llega hasta temas de religión incluso, ¿no? Hay religiones que también favorecen más la innovación y otros menos, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos hablando de condiciones generales, culturales, sociales, económicos, obviamente también, que definen las políticas locales, nacionales, regionales de los diferentes lugares, ¿no? Entonces, obviamente hay países que más tradición tienen y otros menos, pero si vemos un poco más el desarrollo a nivel internacional, pues hay cada vez más países que están tomando este tren, entre comillas, y generan condiciones que favorecen la innovación y que favorecen este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, en general, a nivel mundial, hay cada vez más inversión en este tipo de proyectos, ¿no? Hay un
podríamos decir, índice o reporte que ha salido en ocasiones en donde se busca establecer cuáles son los actores más reacios tal vez al cambio, y en primer lugar aparecen generalmente las religiones por la cuestión de tradición, pero curiosamente en los primeros lugares aparecen las universidades, que uno esperaría que son centros precisamente de cambio, de investigación, y en ocasiones se vuelven centros en donde hay un conocimiento tan cerrado, tan estructurado, tan frío, tan duro, que no permite la innovación. Es decir, podemos pensar nosotros que una universidad que realmente no está en constante cambio, cuestionándose, renovándose, pueda participar con éxito en este modelo. Porque entonces lo que va a llevar es su propia visión de así son las cosas y no podemos cambiarlas. Una buena pregunta, muy genérica, ¿no? Dependería del caso de cada universidad, ¿no? Pero obviamente a priori hay que distinguir en universidad privada y pública, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque pues la universidad privada a priori ya tiene ese tipo de estrategia, ¿no? De hecho, como necesidad de mercado incluso. Y por ejemplo, universidades públicas, si ahora tomamos por ejemplo el caso de México, hay muchas universidades públicas que tienen también un papel social muy fuerte, ¿no? Que otras universidades privadas que pueden mirar solo su éxito inmediato, científico, económico, etcétera, y no tienen esta responsabilidad social. Eso también hay que decir, que hay diferentes papeles dentro de las universidades, ¿no? Entonces no se puede medir todas las universidades igual, ni público ni privado, ni los países, ni el mismo México tiene similares condiciones, Sí, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Pero en general creo que este concepto es algo que cada vez más tiene necesidad, en el sentido de, por ejemplo, si vemos la financiación de las universidades en general, ¿no? Bueno, tomamos por ejemplo Europa, que es el continente de donde yo vengo, ¿no? Sí. Originalmente, cuando hablamos por ejemplo de los años 70, todavía del siglo pasado, todavía hemos tenido estructuras que el Estado ha tenido que garantizar 100% la financiación de las universidades públicas. Cada vez más se cambió esta estructura y esta idea, y ahora las universidades públicas están obligados a generar propios recursos para sus áreas de investigación y áreas de innovación, etcétera, y ya no es tan sencillo que el Estado da y el Ministerio de Trabajo o el grupo de Ministerio de Trabajo, sino son otras condiciones generales que pone la política, ¿no? Entonces eso provoca parcialmente más necesidad, más innovación, y por otro lado pues está también criticado, que se dice que ahora no tenemos suficientes recursos para cubrir las cosas básicas, que la docencia, por ejemplo, para garantizar a una gran parte de la población pues acceso, ¿no? A la educación superior, etc., ¿no? Eso todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, pues, pero en general pues si vemos cómo se genera innovación en general, pues es una receta que no funciona en todos los ámbitos iguales, ¿no? Pero en general, si estos tres áreas cooperan de manera productiva, pues normalmente sale innovación, ¿no? Sale el propio conocimiento, etcétera, ¿no? Aunque sea un paradigma cuestionado, si es cuestionado en Europa, aquí en México lo es más, la cuestión de financiar o no a las universidades y que busquen o no sus recursos. Aunque sea un paradigma cuestionado, en realidad también hay que reconocer que es un paradigma que reconoce que si las universidades tienen algo de valor que ofrecer, van a tener los recursos para ello. La misma sociedad se los va a dar, pero en ocasiones, si no tienen nada que ofrecer, nadie va a pagar. Hay ese cambio de paradigma que nos menciona en Europa, o las obliga a repensarse y a evaluar sus productos, sean académicos de investigación, en función de una sociedad, ya no digo un mercado para no darle el mote netamente mercantilista, pero sí una sociedad que si reconoce el valor, pues va a apostarle a la educación. Me gustaría, para ir cerrando la conversación, hablar sobre el tema de innovación, y yo creo que la innovación, ahorita lo mencionamos, sobre todo en el caso de las universidades que participan, pues el referente es el investigador, el profesor, el docente, la persona de la universidad que participa. Cuando yo pienso en innovación, mis referentes son las grandes personalidades que han hecho innovaciones en la historia humana y también más recientemente en el ámbito tecnológico, en el ámbito cultural. Y lo que yo veo es, a menos que usted tenga otra opinión, gente que tiene mucha flexibilidad en cuanto a la imaginación, en cuanto a la creatividad. Me gustaría ver si esas son algunas de las características que debería tener el maestro, o cuáles deberían ser otras para
poderlo meter como un factor de innovación en la triple hélice. ¿Qué características considera que debe tener un maestro para participar con éxito en la triple hélice? Pues parcialmente estoy de acuerdo, ¿no? Que la persona o el individuo es la base de cualquier tipo de progreso, ¿no? De la ciudad, ¿no? La ciudad en sí no va a progresar, siempre son los individuos que empiezan a empujar estos procesos. Tiene toda razón, sin individuo no hay progreso, pero yo creo que más importante son, bueno, más o menos, pero también muy importante es el asunto de las condiciones generales que pone el sistema, ¿no? El sistema político y el sistema social, ¿no? Entonces, si ambas cosas coinciden, pasa algo, ¿no? Si solo una cosa hay, pues algunos van a conseguirlo y muchos no. Entonces, pues yo creo que hay un gran potencial. Por ejemplo, México, si hablamos un momento también de México, yo creo que en México hay muy gran potencial, hay mucha creatividad, esta imaginación, este tipo de aptitudes, ¿no? Que uno puede aplicar en este sentido, y hay un gran campo en México. Esa es una de las razones. Ahora, volviendo a mi función personal dentro de la Oficina de Programas Internacionales de Colima, es que este tipo de proyectos solo funcionan a base de personas que llevan a cabo luego los proyectos, ¿no? Entonces, de ahí creo que México es muy buen terreno para eso. Mencionó las condiciones y en ese sentido iba a la segunda parte de la pregunta. Precisamente, bueno, sabemos que a lo mejor un docente, un investigador requiere tener ciertas características que pudiéramos mencionarlas y enlistarlas. Pero ahorita lo mencionó y tiene razón. La segunda son las condiciones. Entonces, ¿qué condiciones debería tener un docente para poder estar habilitado y capacitado para o desarrollarse fortalecer esas características? Sí, eso es una buena pregunta. Yo creo que ahí hay que buscar un equilibrio entre suficiente tiempo para la investigación pero no perder el contacto totalmente a los alumnos, a los jóvenes que van a ser los futuros investigadores y los futuros cerebros. Creo que hay que buscar un equilibrio. Obviamente más tiempo en la investigación que en la docencia, eso es claro. Porque si no, uno mismo no puede trabajar en su propia excelencia, en su propio progreso, ¿no? Pero creo que la parte de docencia es muy importante también. La cuestión de los tiempos, de los tiempos y de las cargas que se mencionan. No sé si era la idea o... Sí, vamos viendo, y la idea es eso, ir pensando sobre qué se puede hacer y cuáles son esas áreas de oportunidad. Y por último, yo quiero hacer una reflexión y ver cuál es su punto de vista. Me ha tocado escribir sobre lo que viene siendo la triple hélice. La triple hélice, como se ha mencionado, pues es un modelo donde intervienen actores, pudiéramos decir, a nivel institucional. Son instituciones, son conglomerados o sea, hablamos de gobierno, hablamos de empresa, hablamos de instituciones educativas. Pero yo lo veo como un referente de la unidad que viene siendo las personas. Las personas también tienen una triple hélice, y esa triple hélice tiene que ver con su formación, que sería el referente de la universidad, con su desarrollo económico, desarrollo laboral, desarrollo profesional, que tiene que ver con las empresas. Y en el caso del gobierno, me gusta enfocarlo en la cuestión cultural, y de hecho ahorita lo mencionó, que es algo que permea muchas de las cuestiones. ¿Podemos trabajar la triple hélice y dejar esto para más al rato, o podemos trabajar el ser humano como una triple hélice en pequeño para tratar de sumar a la triple hélice mayor? ¿O cuál sería la manera de trabajar ese esquema en donde no nos vayamos simplemente al nivel macro de la triple hélice, sino que también trabajemos en nivel micro, de lo que viene siendo cultura, desarrollo y formación? Bueno, si partimos de esta idea de que es gobierno, universidad, capital privado, entonces pues sí y no. Yo creo que para mí esta idea de innovación, dinámica del capital también mercantil, ahora de alguna otra manera relacionada con la generación de conocimiento, no es contradictorio con las ideas básicas del humanismo. Eso es ahí estoy completamente convencido, si no, no haría lo que estoy haciendo. Eso creo yo. Entonces, si al aparecer hay contradicciones, entonces más por la cuestión de administrar las cosas, menos por la idea en general. Claro, pues no todo el mundo es un innovador, eso hay que decir también, no todo el mundo piensa o actúa de esta manera. Entonces siempre hay que dar cada persona y cada forma de ser también su lugar, ¿no? Yo creo que para salvar esa parte
incluso muchos temas que hemos tocado ahorita, lo que puede permear o cubrir ese paradigma es el humanismo, precisamente, el ver a la gente como la causa, pero también el fin de muchas de las cosas que se hacen. La causa tal vez a nivel individual, pero el fin finalmente a nivel social, a nivel colectivo, en donde lo que se busca pues es una mejora del conglomerado, porque si no lo es así, pues entonces no se agrega valor y no funciona esa triple hélice. Pues le quiero agradecer, no sé si quisiera cerrar con alguna idea, profesor. No, yo creo que hemos dicho lo más importante. Perfecto, pues entonces vamos a seguir trabajando, usted en las áreas muy interesantes de investigación, de innovación que están manejando en su oficina, y pues esperemos que no sea la última vez que nos veamos, que podamos seguir platicando de la triple hélice de la innovación y que podamos ver resultados de nuestros trabajos en la sociedad. Perfecto. Muchas gracias. No, a usted. Mucho gusto.